La trombosis venosa profunda se trata con medicamentos conocidos como anticoagulantes. Estos disminuyen la capacidad que tiene la sangre de formar coágulos. No disuelven los existentes, pero evita que aumenten de tamaño o reduce el riesgo de que se produzcan coágulos nuevos. Si el paciente tiene un tipo más grave de trombosis o de embolia pulmonar, el especialista puede recetar medicamentos conocidos como destructores de coágulos. Estos se encargan de eliminarlos de forma rápida. Se administran a través de vía intravenosa o a través de un catéter. Si la persona no puede tomar fármacos para anticoagular la sangre, es posible que le coloquen un filtro en una vena grande del abdomen. Esto evita que los coágulos se liberen y se alojen en los pulmones. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Seguimos conectados en Instagram Live a través de la cuenta @DanielaJ. El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos sigue acompañando y le decía que nos gustaría conocer más sobre la trombosis venosa profunda. Hablábamos ahorita cuando comenzábamos el espacio sobre lo que sería tratamientos para la coagulación de la sangre. Vamos a conocer un poco más sobre ello. Hay protocolos bien establecidos cuando depende del grupo etario de una trombosis. Por ejemplo, un grupo etario entre 30 y 40 años es distinto a un grupo entre 60 y 70, ¿ok? Entonces, cuando usted, es decir, la pierna paga la consecuencia de qué, ¿ok? Entonces, tiene enfermedades inmunológicas, tiene enfermedades reumatológicas, tienes cáncer, tienes cuál factor de riesgo, es decir, fue la inmovilidad, fue el COVID en la actualidad, ¿ok? Entonces, en base a eso, de entrada, yo realizo un ecodoppler. Es importante que el mismo especialista realice su mismo estudio para que no haya errores, ¿ok? Entonces, verificamos o digamos diagnosticamos una trombosis venosa, llámese superficial, llámese profunda, y sí entramos en la batería ahora de tratamiento. Dentro del tratamiento hay tratamientos farmacológicos y tratamientos mínimamente invasivos. Depende del criterio y el segmento donde esté afectado. Cuando hablamos sobre estos tratamientos, sobre tratamientos mínimamente invasivos, también es importante recordar que la trombosis también puede presentar durante largas horas de cirugía. Por eso es importante el uso de medias antiembólicas. ¿Cuándo son referidas a los pacientes? Todo paciente con una cirugía que sea, por ejemplo, de 4 horas, 5 horas, debe utilizar medias antiembólicas, siendo hombre o mujer. Sí, es interesante, depende de los protocolos de los servicios, pero desde el punto de vista sí, las indicaciones son formales, depende del riesgo de tipo de cirugía, si una cirugía ambulatoria, una hernia, etcétera, no haría tanta falta, pero sí depende de tantas horas, depende de los protocolos de los mismos servicios de cirugía, están bien establecidos, incluso yo hace unos años, en el 2010, 2011, mi servicio tenía establecido que todo paciente tenía que tener medidas antiembólicas y medidas profilácticas, e incluso hay bombas intermitentes que diferentes tipos de instituciones la tienen para evitar estos riesgos de trombosis en estos pacientes en terapia intensiva o pacientes con, digamos, con estadía prolongada. Cuando hablamos sobre hombres y mujeres, ¿son propensos de igual manera o existe alguno de los sexos que tenga mayor predisposición? Mira, la enfermedad venosa, es decir, las varices tronculares, también nosotros los hombres también padecemos esta enfermedad. Incluso me pueden seguir por Instagram, que cada ratico, como siempre, es una pregunta muy frecuente en estos medios. Los hombres padecemos de enfermedad venosa, es decir, de varices tronculares, y la trombosis, digamos, en grupo etario, no somos los hombres, tanto mujeres, digamos, le puede dar por igual a ambos sexos. José Roberto Parras, 34, nos escribe, dice lo siguiente: soy ciclista y luego de culminar el entrenamiento del día, noto que mis venas están mucho más brotadas e inflamadas, se aprecian como si fueran varices. ¿Esto es normal? Ok, José, toda dilatación visible, palpable a nivel de la pierna no es normal. Es decir, hay venas reticulares y telangiectasias que son las llamadas arañitas. A diferencia de las varices tronculares, que son estos trayectos visibles, estos bultos, por decirlo de una forma, estas dilataciones, ¿ok? Esto sí tiene una fuente de reflujo. Principales fuentes de reflujo es la safena mayor y la safena menor. Con esto depende de lo que vamos a realizar. Te invito a ver los diferentes tipos de videos, que lo voy a subir en este momento, que está C1, que es algo estético, y C2, que es una enfermedad, que C2 si tiene, digamos, puede hinchar la pierna, cambios de coloración, ulcerar la pierna y presentar una trombosis venosa, tanto superficial como profunda. ¿Cómo se puede prevenir la trombosis venosa? Ok, por ejemplo, si usted tiene si tiene venas enfermas, varices tronculares, debe consultar al cirujano cardiovascular para precisar un plan de estudio, entre ellos una media, no las medidas antiembólicas, una media de propósito médico, 20-30 mililitros de mercurio, o usted debe estar bien operado con cirugía mínima invasiva, con láser o con radiofrecuencia, para, digamos, desfuncionalizar los trayectos que
dan como consecuencia las varices tronculares. Por ejemplo, una persona que no sufre de varices tronculares, no tiene varices en general, pero sí presentó un cuadro de COVID, tiene sobrepeso, tiene predisposición a que pueda presentar una trombosis. Sí, el simple hecho de tener COVID da altas tasas de complicaciones, entre ellas la trombosis venosa, tanto superficial como profunda. Es decir, la llamada de atención que si incluso algunos COVID entre moderados y severos ya tienen criterios de anticoagulación desde hace muchos meses, es decir, ya tienen medidas para evitar este tipo de complicación. Aún tomándolas, yo he visto muchas complicaciones. Sí, es decir, si usted presenta aumento de volumen y dolor, ve a la brevedad a un cirujano cardiovascular porque esto puede cambiar el destino de tu vida. ¿Cuáles son los mecanismos que se están utilizando como medidas de prevención para los pacientes con COVID en este momento? La anticoagulación, es decir, hay medicamentos, entre ellos la rivaroxaban, entre ellas la enoxaparina de bajo peso molecular, está indicado en estos tipos de pacientes. ¿Okay? Los especialistas de COVID manejan, digamos, medidas preventivas o medidas también ya terapéuticas para evitar este tipo de complicaciones. Por supuesto, hay que ver qué grado, qué cuadro y qué clínica tiene el paciente, ¿no? No todos los pacientes requieren el mismo tipo de abordaje. Incluso los leves no están indicados medidas, digamos, anticoagulantes. Hay medidas antiplaquetarias, etcétera, depende de los protocolos que utilicen el servicio o los servicios de infectología que están manejando los COVID. En ese caso, ellos precisarán cuál es el tratamiento oportuno para este tipo de pacientes. Orígenes de la trombosis. Por ejemplo, un paciente joven que no tenga en su descripción clínica ningún factor de riesgo y que aparezca una trombosis, ¿qué puede significar? Ok, como protocolo de estudio en pacientes joven, nosotros realizamos el perfil inmuno 21, es decir, descartar déficit del factor 5, déficit de proteína C, déficit de proteína S, son enfermedades reumatológicas. Tenemos una cascada, digamos, de las principales. Si tienen un factor de 5 heterocigoto, es decir, una enfermedad reumatológica, en este caso tiene un factor, digamos, de 3-4 veces mayor a la población general de padecer trombosis. Entonces, en estas poblaciones, digamos, muy precisas, está indicada la anticoagulación de por vida para evitar este tipo de complicaciones. Vamos a realizar otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos seguirá acompañando en la próxima parte, así que no se aparte de nuestra programación.